Nehemías capítulo 9. Es la reacción del pueblo después de escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? ¿Cómo respondió el pueblo a la fidelidad de Dios? ¿Cómo nosotros respondemos a la fidelidad de nuestra esposa, a la fidelidad de un jefe? ¿Cómo responde a la fidelidad de un amigo, una amiga? ¿Cómo respondemos nosotros también? Vamos a preguntar, ¿cómo respondemos tú y yo a la fidelidad de Dios? Porque Dios es fiel. Y como dice, para siempre es su misericordia. El capítulo 9 consta de 38 versículos. Le he dividido del 1 al 3, que es un acto de arrepentimiento y ayuno del pueblo. Del 4 al 37, que es la oración de Esdras, que hace un recuento de la historia de Israel, de sus continuas rebeldías y la fidelidad de Dios a pesar de eso. Y el 38 es un compromiso del pueblo de guardar la ley de Dios. Entonces empezamos con el capítulo 1. Capítulo 1 dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. O sea, el capítulo 8 ya han terminado la fiesta de los tabernáculos y 2 días después, que fue el día 24, se reunieron los hijos de Israel en ayuno con cilicio y tierra sobre sí. Este acto de el ayuno, silicio y tierra sobre sí, el silicio es raspas ásperas, ¿no? Se echa normalmente con pelo de cabra o de camello, y es muy incómodo, ¿no? Y el silicio, las cenizas que se esparcían, era un acto de arrepentimiento, ¿no? Un acto público de arrepentimiento, de duelo, de penitencia, y el pueblo de Israel adoptó esa costumbre. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo el pueblo de Israel a entender las Escrituras? ¿Cómo respondieron a la fidelidad de Dios? Dice que primero ayunaron. Ellos decidieron ayunar para implorar la ayuda y el perdón de Dios. Recordemos que Nehemías, en el capítulo 1, él ayunó a enterarse que Jerusalén estaba devastada, las ruinas y las puertas quemadas. Hizo ayuno y oración, ¿no? Para que Dios interceda y pueda caer en gracia ante al rey Artajerjes. Así que el ayuno es tan importante, pero muchas veces, bueno, a mí me ha confrontado esto porque en realidad yo ayuno poco, pero el ayuno es una disciplina espiritual y que muchas iglesias, muchos de nosotros no lo hacemos. Y es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque no es solamente abstenerse de alimentos, ¿no? O cualquier apetito de la carne. Cuando ayunamos nos ponemos más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Tenemos un encuentro con Dios más especial, ¿no? Y también tenemos mejor discernimiento para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y el centro del ayuno es Dios y no nosotros. El ayuno también trae un avivamiento personal y poder a nuestras vidas, a nuestras oraciones, perdón. Bueno, y a nuestras vidas también. Y finalmente el propósito del ayuno es agradar a Dios con una vida limpia. No podemos ayunar con pecados ocultos, y eso ya sería un ritualismo. Tenemos que ayunar limpios para agradar a Dios, y eso debe ser parte de nuestra vida espiritual, el ayuno. Bueno, aquí la vez pasada hicimos un ayuno a los hombres, y yo los invito a practicar el ayuno, ¿no? Les invito a tener un encuentro con Dios genuino, ¿no? A escuchar la voz del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. En el versículo 2 seguimos, dice: y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Entonces este versículo 2, como que no tengo mucha información. ¿De quiénes se apartaron? De todos los extranjeros. ¿Y quiénes fueron estos extranjeros? Eso lo vemos en Esdras capítulo 9. Que estos extranjeros, lamentablemente el pueblo había hecho yugo desigual. Dios había prohibido que su pueblo se casase o se emparentaran con extranjeros, ¿no? Con los gentiles, pero ellos lo hicieron. Y no solamente lo hizo el pueblo, lo hizo los levitas, lo hizo los sacerdotes, o sea, las máximas autoridades religiosas, que cayeron en eso. Pero ellos se apartaron. ¿Por qué? Porque escucharon la palabra de Dios. ¿Qué hicieron ellos? La palabra dice esto, yo no puedo estar contigo, así que bye, adiós. Y es un acto muy, muy radical, ¿no? Ustedes se imaginan el contexto que ellos estaban con sus mujeres, con sus hijos, y decirles: ¿sabes qué? No, vete a tu tierra, no, yo no puedo estar contigo. Es algo radical. ¿Ustedes qué piensan?
hay que ser obedientes a la palabra de Dios. Si usted y yo queremos ser radicales, tenemos que dejar todo pecado, todo lastre en nuestras vidas. Dejar todo aquello que nos impide tener una genuina relación con Dios. Y la pregunta que les puedo hacer, porque yo me la hice, ¿qué pecados están controlando tu vida? ¿Qué pecados controlan nuestra vida? Hay pecados ocultos, ¿no? El orgullo, la soberbia, que yo lo he tenido. Y estoy orando también por eso. Tenemos que ser radicales como el pueblo de Israel fue radical. Y fue una radicalidad tremenda, extrema. Y la verdad que yo me sorprendo de esa radicalidad. Porque escucharon y entendieron la palabra de Dios, por eso fueron radicales. ¿Cuál es la evidencia de amar a Dios? Es apartarse de todo aquello que no agrada a Dios, que ofende a Dios. Y para eso tenemos que poner por obra su palabra. Bueno, y seguimos también con el versículo 2. Dice, estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. ¿Qué es confesar? ¿No? Confesar es reconocer que he fallado a Dios. ¿Cuántas veces nosotros fallamos a Dios? Pues Dios nos perdona. Inmediatamente si yo he pecado, tengo que arreglar cuentas con Dios ese mismo día. Si me peleo con mi esposa, tengo que arreglar cuentas con ella ante el día siguiente, o ya estaré en pecado. Entonces, ¿qué dice en Juan 1:12? Si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que yo le pongo en práctica eso. Todos los días estoy confesando mis pecados, ¿no? En Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Bueno, yo acá le quiero comentar un pequeño testimonio mío. Hace unos meses, me detectaron una enfermedad que no es muy complicada, y a partir de ahí el Señor comenzó a obrar en mí, ¿no? De tal manera que no solamente fue una cuestión física, sino se pasó una cuestión emocional. Y la verdad que estos meses han sido meses muy difíciles para mí, ¿no? Pero necesarios, porque Dios comenzó a tocarme de esa manera para que yo pueda enmendar mi vida de cristiandad. Tuve que confesar a Dios mis pecados, pecados que yo no pensaba que eran pecados, pero son pecados. Así que tuve que tomar cuentas con Dios. De tal manera que Dios me dijo que tuviera que enmendara y pidiera perdón también a mi familia, ¿no? A mi esposa, a mis hijos, a mi madre, amigos. Y comenzó a obrar Dios en mí, porque como este pueblo se arrepintió y fue radical, Dios quiere que yo también quiere que todos nosotros seamos radicales en nuestra vida, en nuestro andar cristiano. Y Dios me dio palabra que esta enfermedad era para que su nombre sea glorificado y testimoniar de él. Así que en estos meses difíciles que me ha tocado vivir, yo le doy gracias a Dios por esos tiempos difíciles, ¿no? Dice la palabra de Dios que estemos agradecidos en todo tiempo, en las buenas y en las malas, porque todo ayuda para bien, dice la palabra de Dios. Así que Dios sigue haciendo la obra en mí. La verdad que he sido radical, estoy siendo radical en mi vida cristiana, en mi andar cristiano. Mi relación con mi esposa está mucho mejor, con mis hijos, pero sé que me falta todavía. Para eso tenemos que ser radicales. Versículo 3. Dice, puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Este pueblo estuvo 6 horas casi, leyendo el libro de la ley, ¿no? y confesando sus pecados y adorando a Dios. Así a ellos no les importó si había sol, si había lluvia, si hacía calor. Ellos estaban centrados en Dios. Y Dios también me confrontó a mí. Me dijo, ¿y cuándo fue la última vez que tú leíste la Biblia por 1 hora o 30 minutos continuos? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que ustedes leyeron la Biblia por 1 hora, 30 minutos o 20 minutos continuos? Sí, hay muchos que lo hacen. Yo no tanto. Y Dios me ha confrontado de esa manera. Entonces,
¿Qué terminaron haciendo el pueblo? Al final del versículo dicen, adoraron a Dios. Adorar, resumiendo, es amar a Dios, ¿no? Con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi cuerpo, ¿no? Es una vida dedicada entero al servicio de Dios. Porque en Juan 4:24 dice que Dios está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. O sea, Dios quiere toda nuestra vida consagrada a Él. Entonces, seguimos con el capítulo del 4 al 8. Luego se levantaron sobre la grada los levitas, Jesús, Abani, Camiel, Sabanías, Buni, Serebías y Kenaní, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Jesús, Camiel, Bani, Sagnías, Serebías, Odías, Sebanías, Petaías, levántense, bendigan a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto y sobre toda bendición y alabanza. Capítulo 6, versículo 6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo tu ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justos. Aquí ellos recuerdan primero que son su pueblo, que fueron creados por Dios. Después que son elegidos por Dios. Dice, tú elegiste a Abraham, que es el padre de los israelitas. Y Dios eligió un hombre que no tenía nada a su favor. ¿Por qué digo esto? Porque tenía 90 años, su esposa tenía 80 años y era estéril, no podía tener hijos. ¿Y cómo así podía ser una nación de él, ¿no? De esa pareja? Porque Dios quería mostrar su poder, su amor y su gracia. Y terminando el versículo 8 dice, porque cumpliste tu palabra, porque eres justo. O Dios cumple su palabra. Dios lo que dice en su palabra, Dios lo hace. Pero tú y yo a veces queremos que la promesa de Dios ocurra hoy mismo, ¿no? A nuestra manera, a nuestro tiempo, pero Dios tiene el tiempo perfecto. Dios sabe lo que hace. Y tenemos que confiar plenamente en Él. En estos tiempos que me ha pasado, les comento, de crisis, había momentos que yo desconfiaba de Dios. Había momentos que decía, el Señor me escuchará, lo que dice en su palabra lo cumplirá. Pero sí, Dios cumple su palabra. Como Abraham lo cumplió y hizo una nación grande, y hermano, la nación de Israel hasta ahora existe. Y seguirá cumpliendo su palabra con ellos y con nosotros. Y si Dios eligió a Abraham y a Sara, bueno, una pareja y hacer una nación, Dios también nos escogió a nosotros con un propósito. Y dice en 1 Corintios 1:27, nosotros tampoco teníamos nada a nuestro favor, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Pero Dios nos escoge a nosotros para un propósito. Bueno, el propósito es para glorificar su santo nombre y para andar por las obras que Él puso en nuestros caminos. Amén, hermanos. 9. Dice, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste ese clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que había procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande, como en este día. Versículo 11. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. ¿Qué hizo Dios para protegerlos? Dividió el mar en dos. ¿Qué pasó con el faraón y su ejército? Es que se ahogaron, ¿no? Al fondo del mar. Dice, hay ocasiones en que Dios nos ha liberado cuando estamos entre la espada y la pared. En la conferencia que hubo hace poco en Gracia, había un pastor colombiano que habló que tenía amigos que eran pentecostés y que le hablaba que Dios le hablaba mucho, y al final él tuvo un encuentro con Dios y Dios le habló que lo ama, ¿no? Como ama a ustedes y me ama a mí. Y que le había mostrado lo había protegido de todas las ocasiones en que él iba a morir. Porque él habló que su padre fue
asesinado delante de él. Y Dios le habló todas las circunstancias en las cuales Dios lo libró de peligros y de muerte. Igual Dios también nos ha librado a nosotros. Hace un par de semanas nos visitaron unos hermanos de otra iglesia y aquí también, y estábamos tomando un café y fueron 2 horas y media en la cual hablamos de la protección de Dios, ¿no? De Dios, cómo lo había protegido, y la provisión de Dios. Los testimonios fueron tremendos, fueron fuertes, me animó mucho. Así que Dios nos protege de una manera sobrenatural en un mundo natural. Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Versículo 12. Con columna de nube lo guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. 13. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y le diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. 14. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Le diste pan del cielo en su hambre y en su sed, les sacaste aguas de la peña, y le dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste se la darías. Qué bueno es Dios, ¿no? A pesar de la rebeldía, Dios es bueno. Dice, la nube y el fuego significa que Dios siempre quiere dando dirección a nuestras vidas. Y en nuestro contexto, ¿quién nos da dirección a nuestras vidas? El Espíritu Santo, la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios nos guía, ¿no? Y el Espíritu Santo nos guía. ¿Y qué pasa cuando nacemos conforme a nuestro criterio y a nuestros pensamientos? Nos desviamos del camino y sufrimos, ¿no? Y hacemos sufrir a otras personas. Entonces debemos ser guiados por Dios a través de la lectura de la palabra, la meditación y poner en práctica la obediencia. Y mucho nos cuesta a nosotros obedecer la palabra de Dios. Yo soy sincero, a veces me cuesta, pero hay que esforzarnos, ¿no? Porque tiene su recompensa. Y después también dice, le diste pan del cielo en su hambre y su sed, le sacaste aguas de la peña. Bueno, le repetí. Significa que Dios proveyó todo lo que ellos necesitaban para el trayecto de sus vidas. Y dice que Dios alimenta a los pájaros, que ni siembran ni cosechan. Dice, y cuánto más a nosotros, que Dios nos ama. Pero Dios nos da lo justo necesario. El problema es que nosotros pensamos que necesitamos más de lo que tenemos para ser felices. Y eso estamos mal. Nuestra mira está en los cielos, ¿no? En la cosa de arriba, en la eternidad. Aquí dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6:7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Aquí dice Pablo en Filipenses 4:11. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Tenemos que estar contentos con la situación en que estamos, porque Dios lo permite con un propósito. Y Dios siempre provee para sus hijos. Ese momento que conversaba del testimonio que teníamos con otros hermanos en mi casa, había días que no tenía que comer. Bueno, a mí no me ha pasado, pero hay un día que no tenía que comer y sale a la calle y se encuentra dinero, ¿no? Y con eso Dios le bendijo para poder comer. Y así hay un montón de testimonio que siempre Dios se manifiesta. Versículo 16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz, o sea, fueron tercos y obstinados. Y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, nuevamente fueron tercos y obstinados. Y en su rebelión pensaron poner caudillos para volverse a su servidumbre. O sea, querían poner un líder para que lo vuelva al mundo. Pero tú eres Dios, que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, grande misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron cuán grandes abominaciones. O sea, en el versículo 16 y 18 ellos reconocen la soberbia y la rebeldía en sus corazones. ¿Estamos reconociendo nosotros nuestra soberbia y nuestro orgullo? Ellos hicieron un becerro de fundición,
Pero tú puedes decir, bueno, nosotros no somos idólatras, pero podemos ser idólatras. Yo he sido idólatra y he pedido perdón a Dios por eso. Un ídolo es cualquier cosa que tú pongas delante de Dios, primero que Dios. Puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser tus hijos, tu trabajo, ¿no? Yo trabajo, este trabajo me alimento, me voy de vacaciones, bacán, ¿no? Puede ser tu trabajo. Puede ser, bueno, tantas cosas que puede ser, ¿no? Hasta el Facebook puede ser tu ídolo también, ¿no? Le das primer lugar antes que a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Si usted quiere conocer la espiritualidad de una persona, de una familia, de una iglesia, va a ser el primero si estas personas quieren ser instruidos por la palabra de Dios, ¿no? Cuando han estado en un estado de rebeldía es que no quieren hacer nada con la palabra de Dios, como hizo el pueblo de Israel. Y deberíamos nosotros también hacer un análisis de nuestra vida. Tenemos que examinarnos. Si estamos siendo rebeldes o estamos propensos a ser rebeldes. De repente a veces ya no queremos leer la palabra de Dios. Bueno, a mí me ha pasado. No queremos orar, no queremos ir a la iglesia y compartir la palabra con otros. Entonces tenemos que examinarnos para no caer como cayó el pueblo de Israel. Versículo 19 al 25. Va a recordar la misericordia de Dios frente a la rebeldía de ellos. Nuevamente, Dios misericordioso con el pueblo rebelde. 19, dice: Tú con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. ¿Por qué el Señor no los abandonó en el desierto? Por sus muchas misericordias. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego, para alumbrarles el camino por la cual habían de ir. Y enviaste tu espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. 21. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no envejecieron ni se hincharon sus pies. ¡Wow! Es increíble la maravilla que Dios hizo con este pueblo. Dice que no se envejecieron sus ropas, ¿no? El mismo pantalón, el mismo zapato, la misma camisa por 40 años. O sea, túnicas, ¿no? En ese tipo eran túnicas, ¿no? O sea, ropa hecha en el cielo, made in heaven, ¿no? Pero Dios cómo amó a este pueblo, ¿no? Y Dios cómo nos ama a nosotros. O sea, este versículo 9, la verdad que me ha hablado mucho y me ha hecho ver la paciencia, la misericordia y el amor de Dios, a pesar de las continuas rebeliones, desobediencias del pueblo. Versículo 22. Y dice: y le diste reinos y pueblo, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. 23. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y lo llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. 24. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran, y tomaron ciudades fortificadas, y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron, y se deleitaron en tu gran bondad. ¿Cumplió o no cumplió su promesa el Señor? ¿Pero qué tenía que hacer para recibir la promesa? 40 años, cruzar el desierto. Tenía que cruzar el desierto. Lo que fue en principio 40 días fue 40 años. Lástima que la generación que debía poseer esta tierra no la poseyó. Fueron sus hijos, ¿no? ¿Y por qué no la poseyeron? Porque no creyeron, por su rebeldía. Se paraban quejando, querían irse a Egipto nuevamente. ¿A quién de ustedes les gusta el desierto? ¿A alguien le gusta el desierto? Levante la mano. En esta, bueno, yo estoy pasando no sé si es un desierto o un mini desierto, pero yo le doy gracias a Dios, porque la verdad que me ha dicho cuáles son mis pecados que debo confesar y enmendar. Y me ha hecho entender que la vida de un creyente es una vida de entrega total al Señor, sin ningún lastre, ningún pecado que te impida tener una relación fluida con Dios. Así que estoy
en eso, siendo radical, cortando toda cosa que me impida tener una relación genuina con Dios. ¿Saben que el desierto es un elemento purificador que Dios utiliza? Lo utilizó con el pueblo de Israel y también lo utiliza con nosotros. Al pueblo de Israel lo sacó de la esclavitud de Egipto. Y en el desierto Dios quiso sacar a Egipto del corazón de Israel, porque el pueblo estaba contaminado del paganismo y de la idolatría. ¿Saben? Probablemente nosotros también tenemos que tener cuidado, ¿no? Podemos estar contaminados, ¿no? Con las cosas del mundo. Con las cosas del mundo, en vez de, hay cosas que nosotros estamos apasionados por esas cosas que no le agradan a Dios y debemos de cortar, ¿no? Y no caer como esa generación que murió en el desierto. Versículo 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Versículo 27. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. El versículo 7 es prácticamente la historia, el resumen de la historia de Israel en la época de los jueces. O sea, cuando ellos estaban oprimidos, clamaban, lloraban, que sea Dios, enviaba a los jueces, ellos llegaban, luchaban y los rescataban. Y en el 28 dice, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo. Por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, otra vez. Que los dominaron, pero volvían y clamaban a través de ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. En su misericordia dice, muchas veces los libraste. Hablan del gran amor de Dios, la paciencia de Dios. ¿Cuántas veces somos nosotros así, no? Bueno, yo confieso que sí, ¿no? Le pido perdón a Dios y aquí en adelante hacer su voluntad total. No parcialmente, totalmente. Una entrega total. Versículo 29. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. ¿No les parece triste que este pueblo diga al Señor, ya no queremos hacer nada de tu palabra, de tu ley, de tus mandamientos, de tus estatutos, ya no queremos obedecerla, no queremos saber nada? Es triste, porque esto ocurre. Pero tú me dices, Jorge Luis, yo no quiero ser como ellos, ¿no? Y el Señor me dijo, y yo les digo a ustedes, les hago una pregunta. ¿Leíste esta semana las Escrituras? ¿Has hecho tu devocional cada día? ¿Has meditado en la palabra? ¿La has puesto en práctica la palabra? Así que Dios nos manda a ser un pueblo que obedezca su palabra, que estudie la palabra, que tengamos pasión por la palabra. Versículo 30. Le soportaste por muchos años y le testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tu mucha misericordia no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Bueno, la verdad que la del pueblo de Israel es la evidencia real de la misericordia de Dios. Porque dice que muchas veces ellos se rebelaron y hicieron atrocidades y abominaciones. Pero dice que por la misericordia de Dios no los consumió, no los abandonó. O sea, ellos por siglos han sido rebeldes, ¿no? Y ahora mismo están de pie, existe la nación. Ellos reconocen que Dios es fiel, y este versículo me puso a pensar que si Dios es tan paciente con ellos, ¿también será paciente conmigo? Pero la pregunta es, ¿queremos vivir en ese tira y jala o queremos vivir en obediencia? Pues queremos vivir en obediencia. ¿Por qué queremos vivir en obediencia? Porque la obediencia trae bendición. Trae bendición a nuestras vidas, a la gente que nos rodea, y glorificamos el nombre de Dios.
Versículo 32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto, y la misericordia no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. 33. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Un común denominador de los reyes de Israel es cuando tú abres el libro de Crónicas o de Reyes, empieza de esta manera, ¿no? Hicieron lo malo ante los ojos, o hicieron lo bueno ante los ojos del Señor, pero se apartaron de esto. Si tú hablas, es un común denominador lo que pasa. Y es decir, como que el pastor enseña bien la palabra y pega a sus hijos, pega a su esposa, ¿no? O como un anciano da un excelente consejo, pero no paga impuestos, o no educa bien a sus hijos. Y eso nos deja como tibios. Dios busca a un liderazgo, a pastores, ancianos, diáconos y a todo su pueblo a ser radicales en la obediencia. A veces nuestra relación es como el pueblo de Israel, ¿no? O así como los reyes, ¿no? Que hicieron lo bueno, pero en esto no hicieron. Y la pregunta es, ¿cuál es el pero de tu vida en tu relación con Dios? Dios me confrontó. ¿Cuál es el pero de mi vida en mi relación con Dios? Yo le dije, Señor, ya no quiero tener peros contigo. Absoluta entrega a ti, Señor. Eso cuesta. Pero yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Cuál es el pero de tu vida en tu relación con Dios? ¿Hay peros en tu vida? No hay peros en tu vida. Eso va a traer problemas, dificultades. Ejemplos de los peros con Dios. Oramos, pero no ofrendamos. Diezman, pero no oras. Lees la Biblia, pero no obedeces. Vienes a la iglesia, pero no evangelizas, ¿no? Evangeliza, pero no amas. ¿Cuál es el pero de nuestras vidas? Debemos erradicar los peros de nuestras vidas. Eso no nos va a llegar a nada bueno. Tenemos, como les repito, una entrega absoluta. Y el libro de capítulo 9, el pueblo se arrepintió totalmente. No fueron radicales, despojándose de su parentesco con los extranjeros, escuchando la palabra, adorando a Dios, confesando sus pecados. 35. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de tus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. ¿Por qué llegaron a la servidumbre? ¿Por qué llegaron el pueblo a la esclavitud? Por desobedientes, por rebeldes. Ellos dicen, estamos sirviendo a estos por nuestros pecados. 37. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Es un pueblo que dice, estamos cansados de tanta esclavitud, de tanta angustia, de tanta servidumbre. ¿Alguien de ustedes está cansado de una esclavitud? Yo estaba esclavizado con ciertas cosas que he tenido que confesar a Dios y confesar a mis seres queridos. Pero también podemos estar esclavizados con cosas simples, ¿no? Con deudas, ¿no? Ahora que ha habido fiestas, tarjeta de crédito endeudado con mucho dinero, ¿no? En los bancos con la tarjeta de crédito. Estás esclavizado a las deudas, ¿no? Tenemos que tener cuidado en eso, ¿no? Y hay muchas cosas. Tenemos que examinarnos, ¿no? Capítulo 38, y con esto terminamos. A causa, pues, de todo esto, aquí está la clave para la libertad. Dice el pueblo, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Saben ellos qué firmaron?
obedecer a Dios. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer esta noche un compromiso de obediencia a Dios? Pero totalmente y no parcialmente. La verdad que yo los animo, ¿no? A obedecer a Dios totalmente. Como yo les cuento, les he comentado, estoy pasando por un desierto y eso ha sido consecuencia de mi desobediencia, mi rebeldía y por no aceptar el amor de Dios y la gracia de Dios a través de su palabra. Entonces, si nosotros queremos ser un pueblo que afecte a esta sociedad, tenemos que ser un pueblo de la palabra de Dios. Entonces les animo a hacer ese compromiso, ¿no? De obedecer a Dios, una obediencia total. Los peros, dejarlos, ser radicales y consagrarse a Dios.